Gloria a Dios. Saludamos a todas las personas que nos escuchan a través de los medios en los diferentes países y oramos para que seas Dios hablando hoy a su corazón. Nos ponemos sobre los pies y vamos a presentar esta palabra en las manos de Cristo. Padre, gracias por lo que hoy nos vas a hablar. Gracias por la enseñanza que nos regalas hoy para edificación, consolación, Señor, y exhortación, Padre eterno. Gracias por la profecía de tu palabra, Dios, para edificación de nuestras vidas, Padre eterno. Gracias por ser Jesucristo de Nazaret, nuestro Maestro, Pastor y guía en este lugar, Dios. Señor, habla hoy a nuestro corazón. Guíanos, Señor. Tú sabes de qué necesidad tenemos cada uno de nosotros, Padre. Así que háblanos hoy en lo que necesitemos, Padre. Revélanos a través de tu Espíritu, Dios, la gracia de tu amor, la sabiduría de tu corazón y sobre todo, Señor, esa paz que necesitamos, Señor. Permite, Dios, que tu palabra hable hoy, Señor, y que lo que veníamos esperando que nos dijese, Señor, tu boca sea abierta, Dios, para hablar a nuestro corazón, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Leemos esta palabra, vamos al libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, verso 13 y 14. Es el que vamos a leer hoy. Amén. Mateo capítulo 14, versos 13 y 14. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, en la gracia del Hijo y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice Mateo capítulo 14, versos 13 y 14, y oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. ¿Cuántos han venido hoy enfermos y creen que Jesús los va a sanar hoy? Amén. Gloria al Señor. Podemos sentarnos. Qué bueno es poder venir a los pies de Cristo y saber que Él nos está esperando ahí. Desde temprano estaba esperando esa cita que tenía hoy con nosotros y nos inquietó. La palabra en Filipenses dice que Él es el que coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que colocó tanto el querer como el hacer para que tú estuvieras hoy aquí. Amén. Y quiere hablarte a tu corazón. Y es lo que vamos a dejar que Dios nos hable hoy a nuestra vida. ¿Por dónde tenemos que pasar para ser sanados? Dice hoy el título que nos da la palabra del Señor. ¿Por dónde tenemos que pasar para ser sanados? Todos anhelamos la sanidad del Señor. Todos queremos que Dios traiga sanidad a nuestro cuerpo. Es el anhelo de todos. Y cuando hablamos de Jesús, siempre hablamos de sus misericordias, de su amor y de su gracia. Y siempre queremos estar ahí, junto a Él, para recibir esos beneficios, esas promesas, ese amor que Él nos ofrece constantemente. Dice la palabra que oyendo Jesús
se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. ¿Cómo era ese lugar? Desierto y apartado. Desierto y apartado. Vamos a ver qué más nos habla hoy el Señor. Y cuando la gente lo oyó, le siguió. ¿Cómo? ¿Cómo siguió la gente a Jesús? A pie. Desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, dice, y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando Dios nos ve que con esfuerzo hemos venido, esta gente venía desde ciudades lejanas, ¿y cómo venía? A pie. Con esfuerzo venían a buscar a Jesús. Cuando uno va por a los pueblos a llevar la palabra del Señor, uno ve que en los servicios llega gente muy temprano a esperar la palabra del Señor, con ese deseo de escuchar a Dios. Y han venido desde veredas muy lejanas, donde han tenido que iniciar su caminata a las 3, 4 de la mañana para poder llegar a las 9, 10 de la mañana al servicio, al pueblo. Y eso trae admiración al corazón de quienes estamos y lo tenemos todo, y muchas veces llegamos hasta tarde a los servicios. Todo lo tenemos, pero aquellas personas aman a Dios, caminan en Dios, y sin importar, muchos de ellos en algún pueblo veía yo como no se ponen los zapatos, sino que los cargan ahí, y cuando llegan al pueblo, hay un río junto al pueblo, se bañan los pies y se ponen su calzado para encontrarse con Dios. Y eso es lo que Dios le agrada. Y esas son las personas que realmente buscan a Dios con su mente, su corazón y su alma. Y Dios valora esto. Y es ahí donde Dios extiende su mano y nunca les defrauda, porque sabe qué necesitan y en qué es que les puede ayudar. Como buen padre, nunca abandona a sus hijos. Cuando atravesamos un desierto, a veces ese desierto puede ser familiar, a veces puede ser personal, pero pensamos que todo esto del desierto es un ataque del enemigo. Muchas veces pensamos eso. Sin embargo, el peregrinaje de Israel, después de su liberación de Egipto, nos recuerda que el desierto es símbolo de libertad y lugares de transformación usados por Dios para nuestro bien. ¿Para qué es el desierto? Es símbolo de libertad. A veces la enfermedad nos tiene esclavizados. Y Dios necesita pasarnos por un desierto, porque Él nos quiere dar la libertad. Quiere sanarnos. Y hay algo que todos los hombres en la tierra quisiéramos siempre, y es tener la libertad. Tener la libertad. Y esa libertad solamente la podemos adquirir cuando tenemos que atravesar desiertos que muchas veces no esperábamos. Del desierto vamos a esa libertad. En Deuteronomio capítulo 2, verso 7, el Señor nos enseña. Deuteronomio capítulo 2, verso 7. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran, ¿por dónde? Por el desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. ¿Quién está en el desierto contigo? El Señor, ¿cierto?
No importa, tenemos que pasar el desierto. Hay dificultades económicas, familiares, espirituales, sentimentales. Hay muchos desiertos, pero en ese desierto Jehová está con nosotros. En ese desierto está supliendo nuestro alimento, está supliendo nuestro vestido, está supliendo nuestro techo, está supliendo una fortaleza en medio del dolor. Dios quiere que entendamos esta parte, que es necesario que todos seamos disciplinados en ese desierto, y como buen padre nos disciplina. Pero en medio de esa disciplina, Él está ahí para suplir nuestras necesidades. ¿Qué nos dice Isaías 43, 19? Isaías 43, 19. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino ¿dónde? En el desierto, y ríos en la soledad. Y ríos en la soledad. En medio del desierto, Dios estará ahí para acompañarnos siempre. Nunca nos ha dejado solos. Cuando estamos a veces en el desierto, creemos que como que Dios nos abandonó, que como que Dios no está con nosotros, que Dios se ha olvidado de nosotros, pero realmente no es así. Dios siempre está ahí en medio de nuestra dificultad. Este es el lugar, el desierto es el lugar donde pueden ocurrir milagros. ¿Cómo podemos esperar un milagro si no hemos pasado por el desierto? Es en el desierto donde podemos ver los milagros de Dios. La dirección y consuelo divino nos esperan en el desierto. Allí está el Señor esperándonos. Nunca dejó a su pueblo solo. Siempre estuvo ahí de noche con una columna de fuego y de día con una nube. Pero siempre estuvo ahí guiándolos en todo momento. Y Él no ha cambiado. Sigue siendo exactamente igual con su iglesia, con nosotros en este tiempo. Está ahí para enseñarnos, está ahí para guiarnos, está ahí para consolarnos, está ahí para suplirnos. Porque Él sabe en qué momento necesitamos de alimento, en qué momento necesitamos de vestido, en qué momento necesitamos de su apoyo en sabiduría. Está ahí. Dios siempre ha estado ahí. Isaías 40 del 3 al 5 dice: voz que clama en el desierto, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido ¿qué? Y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Entonces, en el desierto tiene un propósito, y es que las cosas torcidas que nosotros a veces tenemos en nuestra vida espiritual, a veces en nuestra misma vida personal, sean cambiadas, sean corregidas. Dios quiere eso. Dios quiere que nuestra vida sea limpia, que nuestras ropas, esas vestiduras de corazón sean blancas, y por esa razón nos lleva al desierto para pulirnos allí. En el desierto nos permitirá un día alegrarnos y contemplar la gloria de nuestro Dios, cuando vemos que podemos sobrepasar las dificultades que hay allí. Cuando vemos que cuando tenemos sed, Dios está ahí para suplirnos agua. Que cuando tenemos hambre, Dios está ahí para suplir nuestro alimento. Cuando vemos
que aunque no hayamos podido comprar un vestido nuevo, Dios conserva el que tenemos. Y ese es lo que Dios hace. Ahí es que podemos ver el milagro de Dios. En Isaías capítulo 35, verso 1 y 2. ¿Qué nos promete Dios en el desierto? Se alegrarán el desierto y la soledad y el yermo, que es el mismo desierto, se podrá feliz y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo y se le dará la belleza del Líbano, el esplendor del Carmelo y de Sarón. Mitad norte de la llanura costera de Israel era ese lugar. Ellos verán, dice, la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Aquí vemos la transformación que hace Dios en nosotros en el desierto. En ciertos pasajes apocalípticos, como el signo de salvación final, es lo que Dios nos ofrece en nuestra vida. Necesitamos entonces conocer ese Salvador, ese proveedor, ese sanador. Y la palabra de Dios, en 1 de Juan 2, 3 y 4, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, si guardamos sus mandamientos. Dice que el que dice que no le conoce, que le conoce, pero no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, estamos ahí. Dios hace la transformación en nosotros. Hebreos 10, 16 y 17 dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿qué es lo que añade? Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahí está la transformación de un hombre que camina en Cristo. Ahí hay el cambio, ahí hay el nacimiento de nuevo, ahí está el nuevo hombre que Dios quiere para su reino. Dios borra todo, Dios empieza o nos permite más bien escribir una nueva página para Él. Y es algo muy sencillo, solamente con su ley en la gracia. La ley en la gracia no tiene obras. La ley en la gracia tiene obediencia. La ley en la gracia tiene amor. Esa es la ley de la gracia. Y esa ley, dijo Jesucristo, no le quitaba ni una tilde ni una coma hasta que todo esto se acabe. En esa ley nosotros tenemos que caminar. No en la ley de las obras, en la ley de la gracia es que tenemos que caminar. Esa ley que es nuestro espejo ahora, donde podemos mirarnos. ¿Cómo sé que estoy pecando si no tengo la ley de la gracia frente a mí? Solamente reconozco que soy un pecador cuando me miro en la ley de la gracia. Y es ahí donde Dios quiere que estemos. Es ahí donde Dios ha hecho la transformación. Apocalipsis capítulo 12, versos 5 y 6. Dice, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y sabemos que la parte figurativa, esta mujer es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel donde se originó o donde tiene su origen en la carne Jesucristo. Dice que fue enviada allí, llevada al desierto.
y allí fue sustentada. Todos sabemos que el pueblo de Israel, donde se encuentra en este momento, era un desierto. Allí lo enviaron, pero allí ha sido sustentado. Ese desierto se convirtió en una tierra de bendición. Y en ese desierto se producen en este tiempo las frutas más grandes y más deliciosas del mundo entero. En ese desierto se produce el trigo que es apetecido por mucha gente en todo el mundo. En ese desierto se producen muchas cosas que el hombre nunca se imaginó que podía producir. Y es el país mejor equipado en este momento bélicamente para defenderse. Ellos no atacan, se defienden. Esta promesa se cumplirá y se ha venido cumpliendo, pero terminará su fin en el tiempo en que Dios lo determine. El proceso de salvación se inicia entonces en el desierto con el pueblo de Israel. En Marcos capítulo 1, verso 4, dice que nuestro proceso como cristianos se inicia en un lugar desértico. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Esa es la razón por la que allá afuera las personas que no conocen al Señor dicen, es que estos se aprovechan de los que están pasando dificultades para llevarlos y lavarles el cerebro. Y realmente no es eso. Es que nuestros primeros pasos para llegar al camino de la salvación es a través del desierto. Si no hubiese desierto, tal vez la gente cómoda no viene a Cristo. Pero es a través de la dificultad que el hombre busca a Dios. Jesús es llevado al desierto 40 días con el fin de recordarnos en obediencia al Padre los 40 años de travesía de Israel por el desierto hacia la libertad. Y todos decimos, pero es que fueron 40 días, Israel fueron 40 años, entonces no puede tener similitud. Pero vamos a ver que la Escritura sí nos muestra la similitud en Segunda de Pedro. Deuteronomio 8:2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. En esos 40 años, y esos mandamientos ahí ya no eran la gracia, eran la ley, se tenían que guardar con obras. Y Jesús, para darnos la gracia, recorrió el desierto por nosotros para llevarnos a la libertad, y empieza recorriendo el mismo tiempo. 40 días, 40 años. ¿En qué se parece? ¿Cuál es la similitud? Vamos ahora a mirar 2 de Pedro 3:8. ¿Por qué es exactamente igual? Porque aquí, ¿qué dice? Mas, oh hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es y 1000 años como un día, ¿cierto? Entonces aquí encontramos la similitud y la razón por la que Jesús anda 40 días, recorre 40 días el desierto. ¿Para qué? Para darnos o llevarnos a la gracia. El desierto tiene un doble sentido que se complementa. Uno, como un lugar de elección, y otro como medio de purificación.
Es allí en el desierto donde nosotros buscamos a Dios. Es allí en el desierto donde vamos a un verdadero arrepentimiento. Y eso trae purificación a nuestra vida. Pero somos nosotros quienes elegimos a Dios a través del desierto también. La preparación inmediata a la entrada en la tierra prometida la tomamos a partir del desierto, esa nueva Jerusalén. La tomamos a partir del desierto. Sin desierto, tal vez no damos ese primer paso. Apocalipsis capítulo 22, verso 3 al 5. ¿Qué pasará allí? Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, ni tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Qué bueno, qué maravilloso es ver lo que nos muestra Jesús por nuestra obediencia a los mandatos de Él, a esos mandamientos. Dios nos muestra cosas maravillosas y que solamente tenemos que tomarlas dando dos pasos importantes. Es, en medio del desierto, tomar el camino correcto. Pero después de tomar el camino correcto, damos el siguiente paso y es la obediencia a sus mandamientos. ¿Qué tan difícil es? No es difícil si realmente hay una voluntad dispuesta de parte de nosotros. No es difícil entonces hacerlo. Puede ser que tengamos tropiezos. Puede ser que tengamos decepciones a través del camino. Puede ser que las mismas personas, incluso que usó Dios para mostrarnos el camino, nos decepcionen. Pero Dios siempre estará ahí cuando nos llama para fortalecernos. Siempre estará ahí para convencernos. No importa la manera que hayamos tomado, Dios se encargará de enderezarnos el camino, porque Él nos ama, nos ha llamado. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4, nos dijo que como hermanos tengamos por sumo gozo cuando ¿qué? Cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia, dice, su obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. En todas esas pruebas, Dios no nos va a permitir que nos falte lo necesario. Siempre lo vamos a tener. Siempre lo vamos a tener en medio de la prueba. Y aunque muchas veces no nos guste el desierto, este es un lugar de búsqueda, encuentro con Dios. Es el lugar idóneo para madurar la oración, nuestra humildad y el silencio de nuestra alma. Al sentir que nos encontramos en un desierto, caminamos buscando y luchamos para encontrar esa fuente de agua tan anhelada. Es ahí, en el desierto, donde los cristianos estamos llamados a florecer, a dar vida y a ser fértiles por la gracia del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Miremos qué nos dice Salmo 78, 52 y 53. Hizo salir, dice, a su pueblo como ovejas, y los llevó por el desierto
como un rebaño. ¿Por dónde los llevó como un rebaño? Por el desierto. Y los guió con seguridad, de modo que no tuvieran. ¿Qué no tenemos que tener en el desierto? Temor, ¿cierto? No podemos tener temor porque Dios está ahí con nosotros. Dice, de manera que no tuvieran temor. Y el mar cubrió a sus enemigos. ¿Eso qué significa? En el desierto nos vamos a encontrar con enemigos, pero ¿qué va a pasar? Dios nos va a apartar de ellos. Dios nos va a cuidar de ellos. Tenemos que dejarlo todo en las manos del Señor y Él se encargará de todo. Necesitamos entonces alcanzar las promesas de Dios. Y cada promesa trae unas exigencias. Y esas exigencias es lo que tenemos que hacer, que es nuestra confianza, nuestro conocimiento y nuestra obediencia a Dios. Cuando cumplimos con eso, Dios cumple con lo de Él. Y es llevarnos a la bendición, llevarnos a la sanidad, llevarnos a la provisión. Todos queremos tener esa provisión de Dios. Todos queremos tener la salud. Nadie quiere estar enfermo. Bueno, hay algunos que les gusta estar enfermos porque se subyugan a la enfermedad. Y entonces saben que con la enfermedad pueden manipular a sus familiares que los tienen abandonados. Pero nosotros que conocemos a Cristo, sabemos que dependemos de Él, que Él es nuestro sanador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor cuando lo necesitamos, Él es nuestro consolador cuando estamos tristes. Él es el mejor psicólogo cuando estamos en depresión. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de ánimo? Palabras de vida eterna, las tiene Él. Y por esa razón, ¿a dónde más tenemos que buscar sino en Él? Nosotros no podemos ser dignos de conmiseración y de lástima ante la sociedad. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que demostremos a Dios que le amamos a Él y que en Él lo tenemos todo, hermanos. Tal vez nuestros hijos nos hayan abandonado, tal vez nuestros nietos ni siquiera nos respeten, tal vez nuestros amigos ya no nos voltean a mirar. Porque uno tiene amigos mientras tiene ese símbolo pesos, hermano. Pero cuando se acaba el símbolo pesos, los amigos se acaban. E incluso hasta la misma familia que nos rodeaba. Pero cuando nosotros como cristianos aprendemos a depender no del signo pesos, sino del signo celestial, siempre tendremos la compañía no solamente de Dios, sino de las personas que nos rodean. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Esos son los cristianos íntegros que Dios busca en este tiempo, que dependen solamente de Él. En el desierto donde llegamos a conocer a Dios y sus obras en profundidad, es allí donde lo conocemos y donde conocemos sus obras. Pero lo más importante es recalcar que donde Israel sucumbió, Jesús triunfó. Y su triunfo fue la liberación nuestra. De aquí que para nosotros la imagen del desierto y su simbolismo toma en Cristo una realidad. Y es que en Él superaremos toda prueba. En Él consumaremos toda dificultad, porque
en Él seremos más que vencedores, dice su palabra. Él nos ha abierto a nosotros las puertas de la verdadera tierra prometida, la nueva tierra, la Jerusalén. Las puertas están abiertas y tú decides si entras por ella o te quedas a un lado. Para ir a una puerta que está abierta necesitamos subir muchos escalones, muchos peldaños. Y a veces nos cansamos en la mitad del camino y decidimos devolvernos, porque qué difícil es subir tanto peldaño para llegar allá. Pero cuando logramos con esfuerzo, con obediencia y con amor llegar a esa puerta, serás y seremos los hombres y mujeres más felices. Alcanzaremos la felicidad que nunca nos habíamos imaginado. A veces creemos que nosotros tenemos felicidad en esta tierra, pero la verdadera felicidad no la hemos alcanzado. Tal vez hemos tenido satisfacciones sentimentales, pero no conocemos la verdadera felicidad. ¿Y sabe dónde está la verdadera felicidad? Dentro de esas puertas que están abiertas, allá detrás de esas puertas abiertas está la verdadera felicidad. Y esa verdadera felicidad nos la ofrece Jesucristo. No nos la puede ofrecer ningún hombre en esta tierra, ni mujer en esta tierra. Nos la ofrece Jesucristo. Pero qué fácil es despreciar esa felicidad. Porque a veces la vemos muy difícil y complicada. Pero cuando nosotros somos fieles a Dios, tal vez veamos solamente sufrimiento en esta tierra. Necesitamos pasar por eso. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confiar, porque Cristo ha vencido al mundo por nosotros. Entonces vamos a tener aflicciones aquí, sí. No busquemos la felicidad aquí porque no la vamos a encontrar. Busquémosla allá arriba, donde vamos a pasar la eternidad. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y ese es el mayor regalo que Dios nos tiene a cada uno de nosotros en esta tierra. Y es que nos preparemos para ir al gran regalo, al mayor regalo, al más grande de los regalos que Dios fue a prepararnos allá en el cielo. Como las puertas, sus brazos también están abiertos para recibirnos un día. Y qué felicidad tendremos cuando lleguemos a los brazos del gran Padre, del que realmente nos ama, del que no nos engaña, de aquel que no se halló pecado ni mentira en él. Qué hermoso es llegar a los brazos de ese Padre. Que Dios nos ayude, porque no es fácil. Pero si logramos vencer todas las dificultades de este mundo, llegaremos allá. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a orarle al Señor. Padre, gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias por lo que has hecho, Señor. Y gracias por lo que harás. Gracias por mostrarnos el camino de la verdad. Gracias por mostrarnos la luz y la esperanza. Gracias, Señor Dios, por darnos tu mano, Dios, para caminar en ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Permítanos, Señor, habitar al abrigo, Dios, del Altísimo, Señor, y morar bajo la sombra de ese omnipotente que tanto nos ama y nos anhela, Señor. Señor, aquel que nos libra, Dios, de todas las enfermedades, Señor, y tropiezos de este mundo. Señor, aquel que está dispuesto a cubrirnos con sus plumas, Señor. Aquel que nos hace estar seguros bajo sus alas, Señor. Señor, gracias por quitar el temor de nuestro corazón. Gracias por permitirnos pasar por ese desierto, Dios mío, y por todos los desiertos que hemos tenido que pasar. Señor,
porque en ello ni pestilencia, ni mortandad, ni oscuridad, Señor, nos tocará, Señor. Padre Celestial, podemos ver que muchos caen, Dios, en medio de las pruebas de este mundo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a perseverar para que a nosotros no nos llegue, Dios mío. Señor, míranos con tus ojos, Dios, y permítanos ver la recompensa de aquellos que no caminan en el orden tuyo, Dios. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y nuestra esperanza, Señor. Ayúdanos a buscar esa habitación, Señor, que has ido a prepararnos, Padre. No permita que nos sobrevenga ningún mal, ni ninguna plaga o enfermedad toque nuestro cuerpo o nuestra morada. Envía tus ángeles, Señor, alrededor nuestro, que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Permite, Dios, que ellos nos sostengan en sus brazos, Padre, para que nuestro pie no tropiece en piedra y tengamos accidente alguno, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a andar contigo, Dios. Señor, y a poner nuestros ojos en ti, porque tú también entonces nos librarás y nos pondrás en alto. Por cuanto, Señor, hemos conocido tu nombre. Por eso te invocaremos y tú nos responderás, Señor. Contigo, Dios, estaremos en medio de la angustia. Y tú nos librarás y nos glorificarás. Y nos saciarás de larga vida. Y nos mostrarás nuestra salvación un día, Dios. Pero ayúdanos a perseverar, Padre eterno, en medio de las pruebas. Porque somos carne y para nosotros no es fácil, Dios. Pero con tu ayuda seremos más que victoriosos, Padre. Oh Señor, permite, Dios, que de este lugar hoy salgamos sanos y libres de toda enfermedad, Dios mío. Permite, Dios, que desde este lugar salgamos confiados de que las provisiones se han abierto, Dios. Que nuestros hogares han sido bendecidos. Que nuestros hijos han sido guiados, Dios, por el camino de la verdad y de la justicia. Señor, gracias por todo lo que nos darás. Dejamos este lugar, pero no, Señor, nos alejaremos de tu presencia, Padre. Tu presencia irá con nosotros. Irá a nuestro hogar, a nuestro lugar de trabajo, a nuestro lugar de descanso. Y allí, Señor, nos dará paz, Señor, y tranquilidad, Padre eterno. Por cuanto en ti, Señor, hemos confiado, Señor. Por eso recibimos la bendición que viene del cielo, en el poder del Padre, en la gracia del Hijo, Señor, y en el respaldo del Espíritu Santo, nos vamos de aquí bendecidos para bendecir. En Cristo Jesús, amén, Señor.